Terminamos con el sistema de engrase y pasamos al sistema de refrigeración. Este sistema es el encargado de que el motor, una vez arrancado en frío, alcance cuanto antes su temperatura de funcionamiento, que suele estar entre 90 y 95 grados centígrados, y mantenerla constante posteriormente. Sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento se encarga de mantener en óptimas condiciones la temperatura del motor. Los elementos del sistema y su función son: líquido refrigerante. Es un fluido que puede ser agua o anticongelante. Este último tiene mayor rango de operación. Mangueras. Son flexibles, resistentes a vibraciones y altas temperaturas. Bomba de agua. Cuando el motor está encendido, mantiene el flujo del refrigerante por los ductos del sistema. Sensor de temperatura. Monitorea la temperatura del motor hasta que sobrepasa la temperatura de operación. Por esta causa se abre el termostato. Termostato. Permite la circulación del refrigerante hacia el radiador. Radiador. Disminuye la temperatura del refrigerante al pasar por los tubos. Tapón del radiador. Está diseñado para sellar el radiador a una presión especificada por el fabricante. Ventilador. Se enciende cuando el radiador no es suficiente para enfriarlo. Depósito. Tiene una marca para indicar el nivel y sirve para rellenar el sistema con refrigerante nuevo. Una vez que la temperatura desciende al rango normal, el termostato se cierra y el ciclo se repite mientras el motor funcione. Cuando la temperatura rebasa el límite, se enciende un testigo en el tablero de instrumentos. El funcionamiento del sistema de enfriamiento es indispensable para el motor. Sin este, se degradaría el aceite más rápido, provocando daños en los componentes internos del motor. Problemas que podemos tener con la temperatura del líquido refrigerante. Si está demasiado alta, pues se puede producir una excesiva dilatación de las piezas o gripado y pérdida de las propiedades lubricantes del aceite. Sin embargo, si está demasiado baja la temperatura, se producirá un mayor desgaste de las piezas, una menor lubricación, pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible y no calentar el motor dando acelerones en vacío. Esto es importantísimo. Por eso es fundamental mantener siempre una temperatura adecuada, que ya hemos dicho que está entre 90 y 95 grados. Los elementos que constituyen el sistema de refrigeración son los siguientes: bomba de líquido, radiador, ventilador, termocontacto, manguitos, termostato, vaso de expansión y dispositivo de control. Vamos a explicar cada uno de ellos un poquito. En primer lugar tenemos la bomba de agua, que es la encargada de hacer circular el agua por todo el circuito entre el radiador y el bloque motor. Se pone en funcionamiento por medio de una correa unida a la polea del cigüeñal, permaneciendo siempre encendida. En segundo lugar tenemos el radiador, situado generalmente en la parte delantera del vehículo. Es donde se produce el enfriamiento del líquido procedente del bloque motor. El ventilador es otro elemento del sistema de refrigeración del vehículo. Es la parte encargada de forzar un flujo de aire hacia el radiador para disipar calor cuando la marcha del vehículo no genera la suficiente corriente, por ejemplo cuando estamos circulando por ciudad. La mayoría de los vehículos utilizan electroventiladores comandados por el sistema eléctrico del coche y normalmente están asociados a un sensor de temperatura que los pone a funcionar si la temperatura excede unos límites. Los manguitos son tuberías de material elástico que enlazan el motor con el radiador. El termocontacto permite el paso de corriente eléctrica para que se accione el electroventilador del sistema de refrigeración y se ponga en funcionamiento. Normalmente va colocado en la parte baja del radiador. Un elemento importantísimo de este sistema es el termostato, que es una válvula que deja pasar o no el agua hacia el radiador, haciendo variar el recorrido que debe seguir el líquido refrigerante para regular la temperatura de funcionamiento del motor. Suele estar colocado en la canalización de salida del líquido refrigerante, que va desde el motor hacia la parte superior del radiador generalmente, colocado en el manguito que va de la culata al radiador. Una avería del termostato, por ejemplo quedarse siempre abierto,
hará que se consuma más combustible al no alcanzar la temperatura adecuada de funcionamiento. Si por el contrario se quedara cerrado siempre, el motor se calentaría en exceso. Y en último lugar, y no por ello menos importante, tenemos el vaso de expansión. Es un depósito auxiliar que está en los vehículos que poseen un circuito de refrigeración sellado, que contiene el líquido refrigerante y donde van a parar los gases procedentes de la evaporación, los cuales al contacto con el líquido se licúan evitando que se pierda líquido refrigerante. Y para terminar con el sistema de refrigeración vamos a hablar un poquito del líquido refrigerante, que es un compuesto que tiene la capacidad de regular la temperatura. Ofrece un amplio rango térmico que va desde los menos 30 grados centígrados hasta los 140 grados centígrados aproximadamente. De modo que su presencia en el circuito interno del motor asegura que éste trabaje a una temperatura estable y óptima para su funcionamiento, normalmente en torno a los 90 grados centígrados. Las funciones principales de este líquido son 4. En primer lugar, absorber el calor del motor para evitar peligrosos sobrecalentamientos. Además, al tolerar temperaturas muy bajas, no permite que las piezas se congelen en invierno, lo cual causaría graves inconvenientes mecánicos. En tercer lugar, actúa como lubricante, ya que limpia y protege de la oxidación a las piezas del sistema de refrigeración, gracias a sus propiedades anticorrosivas. Y en último lugar, disminuye el grado de ebullición del líquido. Con respecto al líquido refrigerante es importante que conozcamos que no es recomendable utilizar agua del grifo como refrigerante por 3 motivos. En primer lugar, porque contiene una gran cantidad de sales calcáreas que son abrasivas al calentarse y pueden obstruir las canalizaciones y el radiador. En segundo lugar, porque el agua a temperaturas por debajo de 0 grados se solidifica, aumentando su volumen, lo cual podría reventar los conductos por los que circula. Y en último lugar, el agua a temperaturas de ebullición es muy oxidante y ataca a las partes metálicas en contacto con ella. En vehículos pesados es importante mantener un buen llenado del circuito de refrigeración para que no entre aire en este circuito. La cavitación es un fenómeno que se produce cuando el fluido hidráulico disponible no es capaz de llenar todo el espacio existente. En esta situación, el fluido pasa de estar líquido a gaseoso para después pasar a líquido de nuevo. Se puede producir por existencia de aire en el circuito o bien al sustituir el líquido refrigerante por otro inadecuado. Por ejemplo, anticongelante con viscosidad alta y concentración en líquido de cerca de un 50%. Además, no se debe superar el nivel máximo de llenado y se debe comprobar el nivel con el motor completamente frío para poder abrir el vaso de expansión sin riesgo de quemaduras. Continuamos ahora con el sistema de escape. Este sistema se encarga de recoger los gases quemados del motor y sacarlos al exterior del vehículo. Los gases quemados en todos los cilindros concurren en el colector de escape y por el tubo de escape pasan al silencioso o silenciador de explosiones para ser evacuados al aire libre. El sistema de escape juega un papel importante en la protección del medio ambiente y del vehículo. Las funciones del escape son evacuar los gases que se producen durante la combustión para que el motor funcione correctamente, reducir la contaminación ambiental, mejorar el rendimiento y disminuir el ruido del motor. Válvulas abren y cierran la salida de la cámara de combustión y por ellas salen los gases producidos por el motor. Múltiple de escape es un conjunto de tubos que hacen que los gases coincidan hacia un colector único, el cual está conectado al escape. Sensores de oxígeno. Envía una señal a la unidad procesadora central del sistema de inyección para que regule la cantidad de gasolina para que siempre haya oxígeno y el convertidor catalítico funcione. Convertidor catalítico. Convierte los gases nocivos procedentes del motor en no tóxicos. Silenciador. Hace que la onda de choque producida por la explosión de los gases se haga en un flujo continuo y silencioso.
tubo de cola o salida. Su función es expulsar el humo que emana el motor hacia la parte exterior. Esto evita que quede debajo del automóvil. Las funciones del escape son las siguientes: evacuar del motor los gases generados en la combustión de la gasolina o del gasoil, disminuir el ruido generado por el motor, controlar la contaminación provocada en la quema del combustible reduciendo la cantidad de gases tóxicos y, por último lugar, reducir la suciedad de los gases de escape. Bueno, ¿qué elementos componen el sistema de escape? Pues son 5. El colector de escape, el catalizador, la sonda lambda, el silencioso y el filtro antipartículas. Vamos con cada uno de los elementos. El colector de escape recoge los gases quemados en la cámara de combustión y los conduce desde el bloque motor hacia el exterior. Sus tubos, que trabajan a altas temperaturas, y su desajuste puede provocar que parte de los gases de escape se liberen dentro del habitáculo del motor y pasen al interior del vehículo. Por eso hay que tener cuidado en tenerlo bien ajustado. El catalizador tiene como principal función la de transformar las sustancias nocivas que emite el motor en elementos no tóxicos. Es importante para su funcionamiento que esté a alta temperatura, por lo que está situado bastante cerca del motor. Este elemento es controlado en la ITV. Ten en cuenta que la vida útil de un catalizador es de unos 8 años. Un catalizador en mal estado puede disminuir la potencia del motor si sus componentes internos se han desprendido. Esto hace que deje de ejercer su función de anticontaminante. Hablando de secretos, ¿sabíais que el metal que hay en el interior de un catalizador vale más de 74.000 euros el kilo? Abriremos uno para ver cómo elimina los gases tóxicos. Una multitud de coches. Cada coche tiene un motor que quema combustible y produce gases tóxicos. Óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y residuos de combustible no quemado. Por suerte, todos los coches llevan un catalizador. Está situado debajo del capó, unido al motor y justo antes del sistema de escape. Los gases producidos por el motor van directos al catalizador y salen por el tubo de escape en menos de 1/10 de segundo. El catalizador tarda menos de 1/10 de segundo en volver a combinar las moléculas de los gases tóxicos y producir sustancias inocuas como vapor de agua y oxígeno. ¿Cómo? Para entenderlo, tendremos que destrozarlo. La estructura de acero inoxidable contiene 2 bloques de cerámica. Cada uno de los bloques está lleno de miles de microconductos. Los laterales están bañados con metales preciosos. ¿Preciosos? Platino y rodio en el primer bloque y platino y paladio en el segundo bloque. Son metales que pueden llegar a costar más de 37.000 euros el kilo, pero cada céntimo merece la pena. Unidos, tienen la extraordinaria propiedad de hacer reaccionar los gases tóxicos, volver a combinarlos y crear gases inocuos para la salud. Todo esto sin alterarse ni oxidarse. Increíble. La clave está en maximizar la zona de contacto entre el gas y los metales. Por eso hay tantos microconductos, hasta 60 por centímetro cuadrado. Si desplegásemos la superficie, sería tan grande como un campo de fútbol. Sería un laboratorio gigantesco, pero está plegado sobre sí mismo para ser diminuto. La transformación de los gases tóxicos a los gases no tóxicos es más eficiente cuando el catalizador está caliente. Muy caliente, a 750 grados. Son los mismos gases tóxicos los que calientan el catalizador. Salen del motor a una temperatura superior a los 500 grados. Las reacciones químicas que se dan dentro del catalizador también generan calor y lo transforman en un horno muy eficiente, diseñado para eliminar y reformar las moléculas de gas. Echemos un vistazo a esas transformaciones tan misteriosas.
las moléculas de óxido de nitrógeno y de monóxido de carbono, junto con las moléculas de los residuos de combustible no quemado, entran al catalizador. Los miles de microconductos las absorben. Cuando llegan al platino y al rodio del primer bloque, las moléculas de óxido de nitrógeno son las primeras en reaccionar. Estos metales separan las moléculas reteniendo uno de sus átomos. Los átomos libres se unen entre ellos y vuelven a combinarse. ¿Cuál es el resultado? Las moléculas de óxido de nitrógeno se convierten en oxígeno y en nitrógeno, que son el 99% de las moléculas que forman el aire que respiramos. Las moléculas del gas pasan al siguiente bloque, donde los microconductos están cubiertos de platino y paladio. Los metales preciosos separan el oxígeno. Entonces, el intenso calor fuerza a las moléculas de monóxido de carbono a combinarse con el oxígeno. ¿Cuál es el resultado? Dióxido de carbono, el mismo gas que crea las burbujas de los refrescos. Ahora veamos las moléculas de los residuos del combustible no quemado. Bajo las mismas temperaturas extremas, los residuos se encuentran con el oxígeno que los obliga a volver a combinarse. ¿Cuál es el resultado? Más óxido de carbono y agua. Todo eso en menos de una décima de segundo. En teoría, el catalizador puede eliminar el 99% de los gases tóxicos de un motor. En realidad, si no está caliente no sirve de nada. Un coche tiene que recorrer unos 10 kilómetros antes de que el catalizador llegue a la temperatura ideal para trabajar. Durante esos 10 kilómetros, el coche expulsa gases no tratados. A pesar de los esfuerzos del catalizador, el coche sigue siendo una fuente de polución. Pero gracias a este pequeño laboratorio, el coche emite 5 veces menos polución. Sigue siendo impresionante. La sonda lambda es un sensor que mide la concentración de oxígeno. Se utiliza para comprobar la calidad de una combustión. Así, por ejemplo, cuando la combustión es óptima, la cantidad de oxígeno en los gases de combustión es 0%. En este caso, lambda igual a 1. Al aire libre, la sonda lambda nos da la concentración de oxígeno en el aire. Y como último elemento tenemos el silencioso. Su función principal es reducir el nivel sonoro producido por el gas de escape. Es una de las piezas más sensibles a ser dañadas por la corrosión, pues en los trayectos cortos en los que el escape no llega a alcanzar su temperatura de trabajo, se puede quedar lleno de agua y puede oxidarse. Podemos ver este fenómeno observando la salida del tubo de escape de un coche que arranca en frío. Vemos claramente cómo expulsa agua al exterior. Esto no sucede cuando el escape está muy caliente. Existen también silenciadores intermedios que cumplen la misma función. El silenciador mitiga el ruido de los motores. Al igual que todos los sonidos, el sonido de un motor viaja por el aire en forma de ondas. El silenciador puede parecer pequeño, pero hace que esas ondas sonoras recorran kilómetros antes de salir. Lo cierto es que el silenciador es un laberinto que debilita las ondas sonoras. Cuanto más viajen esas ondas, más energía pierden y menos ruidosas son. El motor emite un ruido atronador, pero cuando sale del silenciador no emite más que un cortacésped. Muy efectivo, pero ¿cómo funciona? El silenciador está ubicado bajo el coche, en el extremo del sistema de escape. Los sonidos extremadamente ruidosos que produce el motor pasan por el sistema de escape y entran en el silenciador. Como al salir están cansados, producen mucho menos ruido. Los componentes principales del silenciador son la tubería delantera, las tuberías interiores, 3 cámaras de expansión, el resonador de Helmholtz y finalmente la tubería trasera. Cuando las ondas sonoras entran en el silenciador, se ven obligadas a rebotar a lo largo de kilómetros por el laberinto de tuberías y cámaras, por lo que van perdiendo energía por el camino. Pero el resonador sirve para destruir un determinado tipo de onda sonora, la onda más ruidosa, con la que las otras cámaras no pueden. Pero para entenderlo mejor, vamos a romperla.
cámaras tienen tamaños diferentes porque las ondas sonoras tienen tamaños diferentes. El ruido del motor, en la forma de diferentes tamaños de ondas sonoras, entra en el silenciador por la tubería frontal. Algunas de estas ondas salen por los agujeros de la primera cámara de expansión. Esa cámara es grande. Las ondas sonoras empiezan a rebotar en las paredes hacia adelante y hacia atrás, pero hace falta mucha energía para moverse incluso por el aire. Mientras las ondas se mueven, tienen que empujar el aire y eso crea fricción. Cuanto más se mueven las ondas sonoras hacia adelante y hacia atrás, más energía pierden con la fricción. Menos energía, menos ruido. Pero esa primera cámara solo silencia las ondas sonoras de un tamaño determinado. Las otras siguen avanzando hasta que entran en la segunda cámara de expansión. Viajar desde la tubería estrecha hasta la ancha supone que la onda sonora tiene que mover una gran cantidad de aire. Eso es como traspasar una pared invisible hecha de aire. Algunas de las ondas sonoras no consiguen entrar y rebotan hacia atrás. Aquellas que consiguen entrar en la segunda cámara pierden energía rebotando en las paredes una y otra vez, perdiendo incluso más energía con la fricción. Sin embargo, un tipo de onda, la más ruidosa, entra en el resonador de Helmholtz desde la segunda cámara. Una vez más, la onda sonora tiene que mover un gran volumen de aire, así que obliga al aire a entrar en el resonador. La presión aumenta en el resonador. Entonces empuja el aire hacia atrás una y otra vez. Y eso genera una onda sonora inversa, con la misma frecuencia que la onda que intenta entrar. Colisionan y se destruyen mutuamente. El ruido del motor restante viaja hasta la tercera cámara de expansión, donde pierde más energía con la fricción, antes de dirigirse finalmente a la tubería trasera para salir del laberinto silenciada. El silenciador. Cuando las ondas sonoras entran, no tienen posibilidades de salir. Esto se debe a que el silenciador es un laberinto del que no se puede salir sin perder energía sonora. Eso significa que el sonido atronador que emite el motor de un coche sale del silenciador tan suave como un cortacésped. Y nos olvidamos del filtro antipartículas. Es un filtro integrado en el convertidor catalítico que atrapa las partículas de carbono generadas en la combustión cuando pasa el gas de escape. Este componente lo suelen montar los motores diésel para cumplir con la normativa de consumos y emisiones Euro 4. Con el filtro antipartículas se consigue capturar cerca del 99% de las partículas contaminantes en un filtro, y este, mediante calor y el agregado de un aditivo, se regenera destruyendo las partículas. El siguiente sistema que estudiamos va a ser el sistema generador de energía eléctrica. Este sistema es el encargado de proporcionar energía al equipo eléctrico. Alimenta los servicios de alumbrado, arranque, señalización y complementos electrónicos. Sus elementos principales son un generador, que es llamado alternador, y un acumulador de energía o batería. Funcionamiento del sistema eléctrico. Un automóvil necesita del sistema eléctrico para que los componentes que requieran energía funcionen y el motor pueda arrancar. Este sistema se compone de los siguientes sistemas menores. El sistema de arranque mueve el cigüeñal hasta que el motor funcione de forma automática. Sus elementos son interruptor de encendido, es donde se inserta la llave y tiene 4 posiciones: apagado, alimentación de accesorios, encendido del motor de arranque, encendido. Motor de arranque. Transforma energía eléctrica en mecánica y tiene acoplado un piñón que hace girar al volante de inercia y así transmite el movimiento al motor. Para empezar a realizar su ciclo, solenoide cumple con 2 funciones: acopla el piñón con el volante de inercia y activa un interruptor para alimentar el motor de arranque desde el acumulador. El sistema de carga transforma parte de la energía del motor en electricidad para alimentar las partes eléctricas en uso. También recarga continuamente el acumulador.
Se compone de alternador. Transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Por medio de un puente de diodos, la corriente alterna se convierte en corriente directa. Regulador de voltaje. Mantiene constante el voltaje de salida, generado por el alternador. Acumulador. Se encarga de proporcionar energía al motor de arranque. Complementar la demanda de energía eléctrica cuando el alternador no es suficiente. Estabilizar el voltaje. El sistema de luces sirve para dar visibilidad al camino y enviar señales a otros automóviles para evitar accidentes. El color de las diferentes luces está regulado por normas internacionales. Faros traseros de color rojo, faros laterales o direccionales de color ámbar, faros delanteros amarillos o de luz blanca. Mantener en buen estado el sistema eléctrico es esencial para que el vehículo opere en las mejores condiciones. En cuanto al generador o alternador, genera la electricidad necesaria para el funcionamiento de los elementos eléctricos del vehículo. También transforma la energía mecánica que recibe en su árbol por una correa por la que recibe el giro desde el cigüeñal en energía eléctrica que se recoge en sus bornes. Y por último, si el generador no produce energía suficiente, la lámpara del testigo de carga del generador permanecerá encendida durante la marcha. La corriente eléctrica que genera el generador es alterna y no puede ser almacenada en la batería. Para transformar la energía corriente alterna en continua, posee un puente rectificador o carcasa portadiodos. A estos diodos se le añaden unas sustancias de manera que unos diodos solo dejan pasar la corriente positiva y otros la corriente negativa. Para proteger a los diferentes elementos eléctricos de posibles subidas de tensión o de intensidad, se intercalan en el cable positivo y antes del receptor los fusibles. La batería está formada por un recipiente de caucho endurecido resistente al ácido. Dentro de este recipiente se encuentra una serie de vasos o acumuladores conectados en serie, es decir, el positivo del primer vaso con el negativo del segundo. Recoge y acumula la energía producida por el alternador cuando el vehículo está en marcha, convirtiendo dicha energía eléctrica en energía química, almacenándola y ante un requerimiento invierte el proceso y la entrega nuevamente convertida en energía eléctrica. Es el encargado de hacer girar el motor de arranque. ¿Y de qué elementos está compuesta una batería? En primer lugar, del recipiente, que está hecho de material plástico resistente al ácido. En su interior están los vasos que forman los acumuladores. Luego tendríamos la tapa, que cierra la batería por su parte superior para evitar la pérdida de electrolito. Dispone de un tapón por vaso con orificio para la salida de gases. Después tendríamos los grupos de acumuladores, que es un conjunto de placas positivas y negativas ensambladas con separadores aislantes. A ellos se funden los bornes. Luego tenemos los bornes, que presentan la salida de la energía o la entrada de ella cuando está descargada. Y en último lugar tendremos el electrolito, que es el líquido que se encuentra en el interior y uno de los elementos químicos que forman parte de la reacción electrolítica. Se compone de ácido sulfúrico y agua destilada. El motor se encarga de que el coche se mueva, pero ¿qué acciona el motor? De eso se encarga la batería del coche. Sin la energía eléctrica de la batería, un coche está muerto. La batería no solo genera líquido para arrancar el motor, sino que fabrica su propio líquido mientras el motor está en funcionamiento. Eso se debe a que esta caja aparentemente normal realiza dos funciones diametralmente opuestas, utilizando los mismos ingredientes. Genera electricidad y también la acumula. La batería consigue realizar esta gran hazaña mediante las reacciones reversibles. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Las baterías de los coches tienen un terminal positivo y otro negativo, que están conectados al coche y envían una corriente de electrones para poner en funcionamiento los limpiaparabrisas, los faros, la radio, el aire acondicionado y, lo más importante, el motor de arranque.
Dentro de una batería hay 6 unidades que producen energía y se denominan celdas. Cada una de estas celdas tiene 2 sets de electrodos. Están formadas por 8 placas metálicas superpuestas. En cada celda hay un total de 16. Todas juntas, las placas forman un bloque de rejilla compacto, y cuanto más superficie tenga el bloque en total, más energía generará. Al superponer las placas, la caja de la batería es lo bastante pequeña como para meterla debajo del capó. Las rejillas positivas, cubiertas de óxido de plomo, introducen los electrones. Las negativas, cubiertas de plomo, los liberan. Las rejillas tienen un baño químico, 65% agua, 35% ácido sulfúrico. Se trata de un líquido volátil, y si no tienes cuidado, una sola gota puede traspasarte la ropa y quemarte la piel. Pero la clave de las baterías de los coches está en que los potentes componentes químicos reaccionan unos con otros dentro de las celdas. Y estas reacciones se repiten mientras la batería funciona. El baño de agua y ácido sulfúrico actúa como electrolito, una sustancia conductora de la electricidad. Cuando la batería se descarga y no produce electricidad, el baño ácido reacciona con los productos químicos de las placas. El hierro que recubre algunas de las rejillas y el óxido de plomo que cubre las demás. Al recibir el baño de electrolito, se liberan unas partículas denominadas electrones, y cuando empiezan a correr entre las rejillas, crean electricidad. Cuando los electrones se mueven en las placas positivas de la primera celda y huyen de las negativas, producen 2 voltios de electricidad. El plomo y el óxido de plomo que recubren los electrodos se transforman químicamente. Y cuando los electrones de la primera celda pasan a la segunda, producen otros 2 voltios. Y eso supone un total de 4 voltios. Antes de pasar a la siguiente celda y a la siguiente. Cuando los electrones salen de la sexta celda, han conseguido un voltaje de 12. Y eso es una batería cargada con suficiente potencia para encender el motor de arranque y el motor. Una vez que se ha experimentado la batería para arrancar el motor, el combustible toma el relevo y hace que el motor siga funcionando. Y el alternador es ahora el encargado de la electricidad. Entonces, llega el momento de que la batería vuelva a exprimir su zumo, ya que se recarga con reacciones reversibles. Los electrones provienen del alternador del coche, entran en la batería a través de las rejillas negativas de las celdas y salen por las positivas. Los productos químicos que hay en la rejilla vuelven a su estado normal y la batería está recargada y lista para crear otros 12 voltios de electricidad. Bueno, a no ser que te dejes las luces del coche encendidas durante toda la noche. En ese caso, las reacciones químicas solo se mueven en una dirección y descargan la batería, sin ofrecerle la oportunidad de recargarse. Y como es obvio, el resultado de eso es que la batería se muere. Para ser eficaces, las reacciones químicas tienen que ser reversibles. Las que se producen en el corazón de la batería generan la electricidad necesaria para arrancar el motor. Pero una vez que este está encendido, las reacciones químicas se revierten. Así que las baterías de los coches no solo generan electricidad, sino que también la acumulan. Es una forma muy inteligente de utilizar las reacciones reversibles. En cuanto a las características eléctricas de la batería, primero tendríamos la tensión eléctrica. Su tensión nominal es de 12 voltios. En segundo lugar tendremos la capacidad, que es la cantidad de electricidad que es capaz de suministrar desde el estado de plena carga hasta que esté completamente agotada. Se expresa en amperios. Cuanto menor sea la temperatura ambiente, menor será su capacidad. Esto es debido a que el electrolito está más viscoso y dificulta el movimiento de los electrones. Y la última característica sería la corriente de cortocircuito. Indica la intensidad máxima que la batería puede proporcionar en un momento dado. Se expresa en amperios. Por ejemplo, una batería de 12 voltios 140 AH 760A quiere decir que tiene 12 voltios de tensión nominal, 140 puede descargar un régimen de 10 amperios durante 14 horas, o bien
70 amperios durante 2 horas y 760 indica el régimen de descarga máximo al que puede ser sometida la batería. La clasificación más común de una batería sería según tengan o no mantenimiento. Las baterías con mantenimiento han de rellenarse cuando sea necesario con agua destilada debido a la evaporación normal del agua del electrolito. Sin embargo, las sin mantenimiento no necesitan reposición del agua debido a que están completamente selladas. Sin embargo, sí que tendremos que mantener limpios los bornes con grasa. Vamos a ver cómo podemos acoplar dos baterías a la vez. Podemos hacerlo de dos formas diferentes, o bien en paralelo o bien en serie. Si lo hacemos en paralelo, aumenta la capacidad final. Por ejemplo, uniendo dos baterías de 12 voltios y de 6 amperios, se obtendrá una batería de 12 voltios y 120 amperios hora. Sin embargo, si las conectamos en serie, aumentará la tensión final. Por ejemplo, uniendo dos baterías de 12 voltios y 60 amperios cada una, se obtiene una batería de 24 voltios y 60 amperios por hora. Es muy importante que sepamos que si se va a utilizar una batería auxiliar para arrancar un vehículo cuya batería está descargada, los primeros bornes que deben conectarse y los últimos en desconectarse son los positivos, es decir, los bornes negativos nunca pueden estar conectados solos en la batería. Continuamos con el sistema de arranque. Este sistema es el encargado de poner en marcha el vehículo mediante un motor de arranque eléctrico. Este motor de arranque proporciona los primeros giros al motor para que arranque y a partir de ahí comenzar a utilizar el combustible. Para el arranque se necesita una corriente eléctrica muy intensa, unos 300 amperios, por lo que los cables entre la batería y el motor de arranque deben ser gruesos y lo más corto posible. Sistema de encendido electrónico. En la actualidad, el sistema de encendido electrónico directo es el más usado, debido a que es más confiable que uno de distribuidor en la fase de combustión. Las partes principales son interruptor de encendido. Cuando gira, se alimenta el módulo de encendido. Módulo de encendido. Enciende y apaga las bobinas conforme a la señal recibida de la computadora de acuerdo al pistón, que se encuentra en la fase de combustión. Bobinas de encendido. Se encargan de amplificar el voltaje de entrada, 12 volts, a más de 35.000 para generar la chispa. Bujías. Están formadas de dos electrodos, donde se forma el arco eléctrico cuando se suministra alto voltaje. Cables de alta tensión. En caso de que una bobina alimente a dos bujías, se usan cables diseñados para soportar altos voltajes. Cuando el automóvil acelera, el sensor CKP envía información a la computadora para ajustar los tiempos de encendido y así mantener la eficiencia del motor. El buen funcionamiento del sistema de encendido es necesario para una buena combustión. La tendencia es ocupar mayor número de sensores para generar la chispa ideal en cualquier situación en el camino. Venga, que ya nos quedan pocos. Vamos a seguir con el sistema de dirección. Se trata del sistema que permite al conductor dirigir el vehículo hacia la trayectoria deseada, generalmente moviendo las ruedas delanteras. En cuanto a los elementos de la dirección, principalmente tenemos el volante. Su diámetro influye sobre la relación entre los movimientos de los brazos y las ruedas, y la columna de dirección, que es el elemento desmultiplicador de giro del volante, y posee unos engranajes para que el conductor no tenga que hacer grandes esfuerzos para orientar las ruedas. La desmultiplicación de la dirección es la relación entre el giro del volante y el cambio de dirección de las ruedas, y la dirección asistida suele utilizar la depresión del colector de admisión para facilitar el movimiento del volante. ¿Y qué es esto de la alineación de la dirección? Bueno, pues para que el funcionamiento de la dirección sea adecuado, las ruedas directrices deben cumplir unas determinadas condiciones geométricas que se denominan cotas de dirección.
Con ella se consigue que las ruedas obedezcan fácilmente al volante y no se altere su orientación por las irregularidades del terreno. De todos los sistemas que componen el automóvil, el de dirección puede considerarse uno de los más importantes por influir de forma directa sobre su comportamiento y seguridad. La dirección ha de permitir en todo momento un control del vehículo y al mismo tiempo ha de proporcionar precisión, seguridad, confort y agrado en la conducción. Los modernos sistemas de dirección están formados por múltiples elementos conectados entre sí, cuya misión es transmitir el esfuerzo del conductor hasta las ruedas directrices para que el vehículo se oriente de acuerdo a la trayectoria deseada. Los elementos que constituyen el sistema de dirección son el volante, que es el componente más popular de la dirección y con el que el conductor tiene un contacto directo. La columna o árbol de la dirección, parte que se encarga de transmitir el giro del volante al mecanismo de la dirección y que suele estar formada por varias secciones con articulaciones homocinéticas. El mecanismo de la dirección, también denominado caja de dirección, es donde se encuentra el verdadero mecanismo de funcionamiento. Es el encargado de transformar el movimiento circular del volante en un movimiento de vaivén necesario para orientar las ruedas a voluntad del conductor. Las violetas y rótulas son los elementos encargados de unir el sistema de mando con los brazos de acoplamiento en la mangueta o pivote de la rueda. Las manguetas realizan la función de apoyo de las ruedas directrices y les permiten girar. La unión de la mangueta con el resto de los elementos de la suspensión se efectúa normalmente por medio de dos rótulas que permiten el movimiento de orientación de las ruedas a la vez que los movimientos verticales asignados por la suspensión. La suspensión amortiguación es el conjunto de órganos mecánicos que unen de forma no rígida las ruedas a la estructura principal del vehículo, con objeto de mantener las ruedas en contacto con el suelo en todo momento y evitar que las irregularidades del terreno se transmitan a los ocupantes del vehículo. La relación entre suspensión y dirección es muy estrecha, ya que la violeta de la dirección es en cierto modo un enlace más entre la rueda y la carrocería, por lo que su colocación respecto al resto de los brazos de la suspensión es un factor determinante para conseguir un buen comportamiento del vehículo. Al conjunto de parámetros, cotas y ángulos que definen el posicionamiento relativo de todos estos elementos entre sí, con relación a la carrocería y al terreno, es lo que se conoce como geometría de la dirección. Es necesario, por ello, conocer los distintos ángulos de la dirección, su finalidad y las alteraciones que puede suponer la modificación de sus valores en el comportamiento del vehículo. El ángulo de caída o inclinación de la rueda es el que forma el eje de simetría de la rueda respecto a la vertical, visto el vehículo de frente. Puede ser positivo, negativo o cero. Será un ángulo de caída positivo cuando la parte superior de la rueda está inclinada hacia el exterior del vehículo, de modo que las ruedas están más distantes entre sí en la parte superior que en la inferior. El ángulo de caída negativo se da cuando la parte superior de la rueda esté inclinada hacia el interior del vehículo. Y tendrá un ángulo de caída cero cuando la rueda esté perfectamente vertical. El ángulo de avance es la inclinación hacia adelante, avance negativo, o hacia atrás, avance positivo, del cuerpo o brazo de mangueta. La función del ángulo de avance es favorecer que las ruedas vuelvan a la posición recta después de un giro y a la vez dar estabilidad a la dirección. El ángulo de salida, también conocido como ángulo de inclinación del pivote de dirección,
Es el que forma el eje del pivote sobre el que gira la rueda para orientarse respecto al plano vertical, visto el vehículo de frente. El ángulo incluido está formado por la suma de los ángulos de caída y salida. Este ángulo mantiene la distancia entre la intersección con el suelo del eje de pivote y el punto central de la zona de contacto del neumático con el suelo. Esta distancia se denomina radio de rodadura o de pivotamiento. El radio de rodadura podrá ser positivo si la intersección del eje del pivote y el plano de la rueda se realiza por debajo del plano del suelo. Negativo si se produce por encima. O será un radio de rodadura cero, también llamado punto central de giro, si la intersección se produce al nivel del suelo. La convergencia es la desviación del plano longitudinal de las ruedas hacia adentro o hacia afuera. Se dice que la dirección es convergente cuando las ruedas están más próximas por la parte anterior que por la posterior, y que es divergente cuando ocurre lo contrario. Un exceso de convergencia o de divergencia producirá un desgaste anormal en los neumáticos en forma de circunferencia, pero con unas estrías transversales que se aprecian pasando la mano por la banda de rodadura. El comportamiento dinámico del coche dependerá de la combinación del ángulo de salida y del avance y tendrá una influencia directa en la convergencia. Partiendo de la base de que la proyección del eje del pivote caerá siempre por delante del punto de contacto del neumático con el suelo, en el sentido de marcha del vehículo, pueden presentarse dos casos, dependiendo de si el radio de rodadura es positivo o negativo. En el caso de radio de rodadura positivo, las fuerzas de aceleración y frenado se transmitirán al suelo a través del punto de contacto del neumático con el mismo, que se corresponde con el centro de la huella. Dado que la proyección del eje de giro queda hacia el interior del neumático, al acelerar, la rueda tenderá a cerrarse, convergente, mientras que al frenar tenderá a abrirse, divergente. En el caso de un radio de rodadura negativo, debido a que la proyección del eje de pivote se encuentra hacia el exterior del neumático, al acelerar tenderá a abrirse, divergente, mientras que al frenar tenderá a cerrarse, convergente. El ángulo de empuje es el que forma la perpendicular en el punto medio del eje trasero respecto al eje longitudinal del vehículo. Cuando el eje de empuje no coincide con el eje longitudinal del vehículo, se produce una influencia sobre la estabilidad del mismo que se manifiesta en la tendencia constante a desviarse hacia el lado opuesto de donde se manifiesta el eje de empuje. El retraso de rueda es el adelanto o retraso de una rueda respecto a la otra del mismo eje. Se controla midiendo el ángulo que forma la perpendicular al eje que une las ruedas con el eje longitudinal del vehículo. La correcta geometría de un vehículo se traduce en su fácil manejabilidad y en su seguridad, por lo que es evidente la importancia de garantizar que todos los ángulos y reglajes que afectan a la dirección se mantengan dentro de unos límites durante la vida útil del vehículo. No obstante, debe tenerse en cuenta que todas las cotas de la geometría de la dirección tienen tolerancias muy estrechas, sin que pueda generalizarse o marcarse una regla fija que permita determinar sus valores más comunes ni sus valores tolerables. Lógicamente, estos son específicos para cada vehículo concreto, dependiendo del diseño y construcción del fabricante.
Las cotas de dirección son 4: el ángulo de salida, el ángulo de caída, el ángulo de avance y convergencia o divergencia. El ángulo de salida reduce el esfuerzo a realizar para la orientación de la rueda, sobre todo cuando el vehículo está parado, y también contribuye a un menor desgaste del neumático. El ángulo de caída se puede definir como la inclinación hacia afuera o hacia adentro de una rueda en su parte superior en comparación con su vertical real. Si la caída es negativa, la parte superior de la rueda se encuentra inclinada hacia adentro y el neumático se desgasta por la parte interior de la banda de rodadura. Si la caída es positiva, la parte superior del neumático se encuentra inclinada hacia afuera, produciendo el desgaste del neumático por la parte exterior de la banda de rodadura. El ángulo de avance favorece la estabilidad al tender a mantener las ruedas en línea recta, proporcionando fijeza a la dirección y dando suavidad al giro de la misma. La convergencia o divergencia compensa la tendencia de las ruedas delanteras a que se abran o se cierren con el movimiento del vehículo. Un ajuste incorrecto produce un desgaste prematuro de los neumáticos. Y las cotas conjugadas sería el conjunto formado por los ángulos de salida y caída junto con el de avance. Determinan el punto de incidencia del pivote con respecto a la superficie de contacto del neumático con el suelo. Y aquí tenemos un pequeño esquema de cómo se desgastarían los neumáticos según las cotas de dirección estén bien o mal arregladas. Por ejemplo, tendríamos un desgaste por caída, un desgaste escalonado según la convergencia o divergencia, o desgaste irregular según el ángulo de avance negativo o positivo. Y para terminar con todos los sistemas, nos vamos a encargar del sistema de suspensión. La finalidad del sistema de suspensión sería, en primer lugar, absorber las irregularidades del terreno, en segundo lugar, mantener las ruedas pegadas al suelo, también proporciona a los pasajeros un adecuado nivel de confort y seguridad, y por último, protege la carga y las piezas del automóvil. Sus elementos fundamentales son los muelles, amortiguadores y barra estabilizadora. Son elementos auxiliares o complementarios de la suspensión, los neumáticos y los asientos. Sistema de suspensión. La suspensión del automóvil previene accidentes y daños a la estructura del vehículo y permite que los pasajeros viajen cómodamente, incluso cuando el terreno es irregular. Amortigua los golpes que experimentan los neumáticos sobre el suelo. Controla y protege la dirección. Asegura la maniobrabilidad del vehículo al mantener las ruedas pegadas al pavimento. Sostiene el peso del vehículo y lo mantiene a la altura adecuada. Resortes. Si el automóvil avanza y se encuentra con un defecto en el suelo, los resortes se comprimen y se expanden para disipar la energía del golpe. Amortiguadores. Tubos que se expanden y comprimen al mismo tiempo que el resorte. Tienen cámaras llenas de gas o aceite, comunicadas por pequeños orificios. Cuando el resorte se mueve, el fluido del amortiguador pasa de una cámara a otra, lo que hace que el rebote sea más lento hasta que desaparece. Barras estabilizadoras. Barras en forma de U, que unen a las dos ruedas de un eje y están unidas a los elementos de la suspensión y a la carrocería. Estas permiten que el vehículo se mantenga estable cuando gira. Brazos de control u horquillas. Están en la parte inferior de la carrocería y se acoplan al chasis por medio de bujes. Se conectan al mango por la rótula, que está en el extremo de la carrocería. Rótulas. Permiten el movimiento en todas direcciones y es la unión entre el buje y los brazos de control. Es la parte que más se desgasta, porque es la que más se mueve. Manguetas. Pieza que une al buje de la rueda y la rueda a los elementos de la suspensión. En el interior del buje se montan los rodamientos o cojinetes, que garantizan el giro de la rueda. Tornillo estabilizador. Conectan directamente a la barra estabilizadora con el amortiguador,
o con la horquilla, según el diseño del automóvil. Auxilian a mantener el control del automóvil y a nivelarlo en las curvas para evitar volcaduras. Y para terminar con el tema de la cadena cinemática, nos vamos a encargar de las comprobaciones y el mantenimiento de todos estos sistemas que hemos visto hasta ahora. En cuanto a este tema, vamos a comentar las comprobaciones antes de poner el motor en marcha, aquellas que se realizan con el motor en marcha y el vehículo parado, las comprobaciones con el vehículo en movimiento y las operaciones de mantenimiento específicas. Vamos allá. Comprobaciones a realizar en el vehículo antes de poner el motor en marcha. Primero tendremos que revisar el nivel de líquido del lavaparabrisas y orientación de los difusores. También podremos comprobar el nivel del mano del embrague, el nivel de líquido refrigerante, limpieza del circuito cada 50.000 kilómetros, el nivel del aceite, recordamos el cambio cada 10.000 kilómetros con aceites minerales y cada 20.000 con sintéticos. También podremos comprobar la presión y estado de los neumáticos, la tensión y estado de correas y manguitos y las lámparas de advertencia. Hola, soy Damián. Vamos a ver un chequeo básico de qué cosas hay que hacerle al vehículo antes de empezar una ruta. Lo primero, dos cosas importantes en el motor. Nivel de aceite, que sea el correcto, y nivel del líquido refrigerante, que también esté dentro del mínimo y el máximo. Otro nivel importante que hay que comprobar es el nivel de la limpieza del filtro del aire, que lo podemos ver aquí. Tiene que estar en la zona amarilla. Antes de arrancar el camión, que dicho sea de paso, no es necesario que esté arrancado 30 minutos antes de empezar a circular. Con 1 minuto para que se lubrique el motor es suficiente. Y si tenemos aire, que lo podemos ver aquí, con eso empezamos a rodar. Es la forma más rápida de calentar el motor y de llenar de aire los calderines. Con eso, sobre todo en invierno, conseguimos calefacción mucho antes que dejándolo a ralentí y irnos a tomar un café. Ahora vamos a arrancar el vehículo, vamos a poner las luces y vamos a dar una vuelta. Ese tiempo que vamos a tardar en dar la vuelta es suficiente para que luego subamos y empecemos a rodar. Si cuando hemos acabado de dar la vuelta estamos con el aire a esta altura, podemos empezar a rodar si el vehículo nos deja. Vale, una vez comprobadas que las luces laterales todas funcionan, limpiamos los faros para que nos vean bien, vemos que todo funciona y las placas de matrícula también tienen que quedar limpias. Un truco para saber si funcionan las luces de freno es acercarnos a una pared y con los espejos retrovisores ver si la pared se ilumina en color rojo. Eso significa que cuando estamos pisando el freno funciona. Vamos a ver la colocación del asiento correcta, para que no nos cansemos durante todos los recorridos que vamos a hacer, los kilómetros que vamos a hacer en nuestra ruta. La colocación correcta del asiento, en primer lugar, tiene que ser una altura donde podamos apoyar todo el pie en el suelo y la inclinación de la banqueta justo nos coja ni mucho ni poco de apoyo de la pierna, de manera que no se nos quede sin sangre y al mismo tiempo esté descansada en vez de apoyarla todo en el suelo. La altura tiene que coincidir con la inclinación de la banqueta para que no nos pase lo que comentaba. La inclinación del respaldo no tumbada, tampoco 90 grados, pero sí una altura de manera que pueda apoyar el principio de la palma de la mano en la parte delantera del volante. Esta es la posición correcta de conducción. De esta forma nos cansaremos mucho menos durante la conducción. Y otra cosa muy importante es que todas las cosas como los CDs de música, la botella de agua, etcétera, todo se tiene que preparar antes de empezar a rodar.
para que la seguridad sea plena. Posición de manos en el volante a esta altura, desde aquí podemos tocar mandos y por supuesto no os olvidéis nunca del cinturón de seguridad, obligatorio por ley en todos los vehículos. Buen viaje. Comprobaciones con el motor en marcha y vehículo parado. Nivel de carburante. Presión de aire en los calderines. Ruidos anómalos. Presión de aceite. Funcionamiento de las luces y testigos. Indicador de mantenimiento del filtro del aire. Y verificar la horizontalidad, la suspensión neumática. Comprobaciones que se deben hacer con el vehículo en movimiento. La temperatura del motor, funcionamiento del sistema de frenos y comprobar holguras o ruidos en el sistema de dirección. Mantenimiento básico del vehículo. En cuanto al sistema de la alimentación. Filtro del aire. Sustituir según fabricante. Si se trata de un filtro seco. Limpiarlo con gasóleo y aire si se trata de un filtro húmedo. Y limpiarlo y sustituir el aceite si se trata de un filtro en baño de aceite. En cuanto al filtro de carburante, es necesario sustituirlo según las indicaciones del fabricante. Mantenimiento del sistema de refrigeración. Comprobar el nivel de líquido refrigerante en vaso de expansión, recordad con el motor frío. Estado y tensión de la correa de la bomba del agua y de los manguitos. Y sustituir el líquido refrigerante según indicaciones del fabricante, normalmente cada 50.000 kilómetros. En cuanto al mantenimiento del sistema de lubricación, comprobar nivel de aceite con el motor frío y vehículo horizontal. En caso de tener que añadir, no mezclar aceites de diferentes características. En tercer lugar, sustituir aceite y filtro según indicaciones de fabricante. Y por último, utilizar aceites multigrado que presentan diferentes comportamientos en frío y en caliente. Seguimos con el mantenimiento del sistema de transmisión. En cuanto al embrague de fricción, comprobar recorrido en vacío del pedal, de 1 a 3 centímetros tiene que estar más o menos. En cuanto al embrague hidráulico, comprobar el nivel de líquido y cambiarlo según fabricante. Si tenemos una caja manual, comprobar fugas de valvulina. Sin embargo, si tenemos una caja de cambios automática, debemos comprobar nivel de fluido y cambiar junto al filtro periódicamente. También es necesario revisar fugas de valvulina en el diferencial y en cuanto al árbol de transmisión comprobar holguras y engrasar juntas. Y para terminar el tema vamos con el mantenimiento del sistema eléctrico. Debemos comprobar estado y tensión de la correa del alternador, también limpiar los bornes de la batería, mantener apretados las conexiones de la batería, no accionar más de 5 segundos el arranque. También utilizar desconectores de batería si el vehículo va a estar parado un cierto tiempo y nunca dejar el cable negativo de la batería conectado solo a la misma. Y con esto terminamos este tema, nos vemos en el próximo vídeo.